Buenas chicos, hoy vamos a hablar acerca de la identificación mediante microchip o transponder de animales exóticos. La necesidad de identificar estos animales radica en dos puntos. Una, de forma legal, que deberían de ser identificados para poder ser registrados en el SOIBRE, el Servicio de Inspección, Regulación y Vigilancia de Exportaciones, y por otra parte tendríamos el registro informático de la Comunidad Valenciana, en este caso sería el RIVIA, el cual, según las especies que estemos tratando, pues sería necesario por ley o simplemente recomendable por si se perdiera nuestro animalito, lo encontraran y pudieran identificarlo mediante el microchip. Bueno chicos, pues vamos a proceder a lo que vendría a ser la identificación definitiva. En concreto, este animal es una tortuga radiata, incluida en el apéndice 1 de los CITES. Esto implica que le acompaña un documento de certificación de que es nacida en cautividad. Está asociada a esta tortuga por una fotodocumentación que hace mención a que es esta y no otra tortuga, pero una fotodocumentación, debido al crecimiento de la tortuga, sería una identificación temporal, ¿de acuerdo? Con lo cual necesitamos una identificación con microchip o transponder para poder hacer definitiva esta identificación. Nosotros en un principio debemos comprobar, por supuesto, que el animal no está microchipado. Por otra parte, vamos a comprobar que el microchip que vamos a adaptarle contiene el mismo número que nos dicen a continuación. Los microchip o transponder que utilizamos son de aguja adaptada a pequeños pacientes, tienen un seguro para que no se llegue a perder lo que viene a ser el transponder, que viene dentro de este émbolo que nosotros vamos a introducir de forma subcutánea en la tortuga. Para esto, nosotros primero de todo practicaremos una buena desinfección de la zona donde vamos a practicar la punción. Por defecto deberíamos de hacerlo en la extremidad trasera izquierda, pese a que no hay una normativa precisa de dónde debemos practicar la colocación. Es un proceso que se practica sin anestesia ni siquiera regional. Introduciríamos la aguja de forma subcutánea en la fosa prefemoral y depositaríamos el microchip. Hay ciertos clínicos que utilizan pegamento de tejidos para evitar que haya una exteriorización del microchip, pero la incidencia de pérdida del mismo microchip no cambia de poner o no poner este tipo de componentes, ¿de acuerdo? Acto seguido comprobaríamos que el paciente está debidamente identificado. Me gustaría explicaros la diferencia de identificar a un animal exótico de cara a un registro informático de identificación animal de la comunidad a identificarlo mediante transponder o microchip para lo que viene a ser el SOIBRE, el Servicio de Inspección, Regulación y Vigilancia de Exportaciones, ¿de acuerdo? El hecho de microchipar o colocar un transponder a un animal exótico y registrarlo en el RIVIA, en nuestro caso en la Comunidad Valenciana, digamos sería una acción para poder recuperar este animal en el caso de extravío o que se escapara, lo encontrara otra persona, lo llevara al veterinario o a las guardias que pertocan de cada comunidad, le pasaran el lector de microchip y pudieran asociarlo al propietario mediante el registro en esta base de datos. Otra cosa muy diferente sería la necesidad por ley de tener que identificar animales exóticos según el apéndice del convenio CITES al que pertenezca.
Es decir, no es necesario que un animal exótico incluido en un apéndice CITES tenga que identificarse mediante microchip por ley, que tener que registrarlo en la base de datos de la comunidad autónoma pertinente, ¿de acuerdo? Las diferencias son significativas, ya que registrar a un animal en la base de datos regional de cada comunidad pues conlleva un precio, un papeleo, y no necesariamente tiene una necesidad legal. Por otra parte, sí que tenemos la necesidad legal, por ejemplo, si tenemos un animal incluido en el apéndice 1 de CITES, los cuales en un principio, en etapas tempranas de la vida, están identificados mediante una fotodocumentación que tan solo será valedera durante 6 meses, un año o lo que determine el mismo SOIBRE. Estos serían el microchip, el cual sería, digamos, el mismo para una base de datos de registro informático como para la identificación legal del SOIBRE, pero insisto que serían dos bases de datos absolutamente distintas.